Shalom Lekulam. Bienvenidos todos a esta entrega sobre el nuevo año judío, llamado Rosh Hashanah en hebreo. En esta entrega vamos a ver el lado no solamente tradicional de este día, sino vamos a ver también los secretos detrás de este día, cuál es la importancia de este día para los cabalistas, para la gente que quiere estar más cerca del Creador, tener una conexión con el Creador durante este día. En esta entrega vamos a aprender cómo este día es una gran oportunidad en donde se abre una puerta en el cielo con una luz especial para un nuevo comienzo. Y vamos a ver que este día no es solamente un año nuevo judío, es más allá, es un proceso que comienza ese día y termina en lo que se conoce como la fiesta de Sukkot y Simchat Torah. Y vamos a ver, eh, mientras estudiamos esos días de fiesta, también vamos a ver cómo estas energías que conocemos como los Sefirot están interactuando unas con otras, no solamente en el universo, sino también dentro de nosotros, cómo podemos internalizar estas energías de una forma en donde estos días, en donde estas puertas de luz están abiertas, nosotros podemos utilizar esa oportunidad para básicamente transformarnos internamente y transformar el mundo en que vivimos a través de esa transformación que hacemos internamente. Y para comenzar, vamos a hablar sobre Rosh Hashanah, de dónde viene la idea de Rosh Hashanah, de dónde viene el, el concepto de Rosh Hashanah y por qué es tan importante esta fiesta judía. Primero que nada, la Kabbalah está basada mayormente en la Torah. La Kabbalah, todo lo que se enseña en la Kabbalah está basado en los códigos de la Torah. Y los días de fiestas que se están prescribiendo en la Torah son los días de fiesta que los cabalistas celebran o siempre han celebrado. Estos días de fiesta se conocen como días de fiestas judíos debido a que es practicado mayormente por aquellos que pertenecen a lo que llamamos el pueblo de Israel físico. Pero la realidad es, y todo cabalista que enseñe Kabbalah a las masas va a decir lo mismo, es que estos días de fiesta en realidad no son días de fiestas judíos, son días de fiestas del Creador, en donde el Creador le da una oportunidad a la humanidad entera para desarrollarse, para alcanzar ese nivel espiritual en donde llegamos a ser uno con el Creador. ¿Ok? Y esto se trata a través de estas transformaciones internas que hacemos. Y la Torah nos da básicamente detalles de que Adán cayó. Adán significa el alma grupal que somos nosotros, el alma grupal de la humanidad entera. Caímos, pero hay una solución, hay una medicina para esta enfermedad que se llama la separación del ser humano con el Creador. Y una de estas medicinas es Rosh Hashanah o el día de fiesta judío. Vamos a hablar de dónde viene Rosh Hashanah. Rosh Hashanah está prescrito en la Torá en Levíticos 23 y Números 29. En Levíticos 23, versículo 24 dice: Daber el bene Israel le amor bechadash hashabi'i be'echad lechadesh yeye lachem Shabbaton Sicharon Teruah Mikrei Kodesh. Habla al pueblo israelita así: el séptimo mes, el primer día del mes, observarás el descanso completo, una ocasión sagrada, conmemorada con fuertes sonidos de trompeta. En realidad en el hebreo no dice trompeta, la palabra trompeta es añadida para darle el contexto de qué es el sonido, pero en realidad dice Sijarón,
Ziharon Teruá, conmemorar con fuertes sonidos, con el sonido de Teruá, ¿okay? Que es un sonido especial del el shofar, el cuerno que vamos a hablar también en esta entrega. Luego dice en número 29, Ubejodesh Hashibi'i Be'echad Lejodesh Mikrei Kadesh Yeye Lachem Kol Malechet Abodalo Ta'aso Yom Teruah Yeye Lachem. En el séptimo mes, el séptimo día del mes, ese séptimo día el primer día del mes, el séptimo mes se conoce como Tishri en hebreo, y el primer día es el primer día de Tishri de ese mes. Es básicamente un día en donde todos los meses dentro del calendario hebreo, esos meses empiezan siempre con la luna nueva. Esto es un día donde está la luna nueva, donde no hay luz de luna como tal. ¿Ok? En ese día observarás una ocasión sagrada. No trabajarás en tus ocupaciones. Lo observarás como un día en que suena el cuerno. ¿Ok? Aunque dice cuerno, también aquí dice algo diferente. Dice Yom Teruah. Yom Teruah. Acá dice Ziharon Teruah Mikrei Kodesh. Ziharon Teruah Mikrei Kodesh, lo cual significa conmemorándolo con fuertes sonidos y que es una fiesta sagrada, una ocasión sagrada. Y aquí dice Yom Teruah, es un día básicamente del sonido fuerte sabemos que se conoce como el shofar, ¿verdad? El cuerno. Y de estos dos versos donde sale o donde se prescribe o el Creador nos da el mandamiento de celebrar Yom Teruah, o como se conoce hoy en día, Rosh Hashanah. Ahora, ¿qué es Rosh Hashanah? Rosh Hashanah se dice que es el año nuevo judío, pero en realidad Rosh Hashanah lo que significa es dos cosas. Rosh, la palabra Rosh, de Rosh Hashanah, significa cabeza, y Hashanah significa año. So, lo que significa es Rosh Hashanah es cabeza del año, no necesariamente es el comienzo del año, es la cabeza del año. La palabra Hashanah viene también, se puede decir que viene de la palabra Shinui. Shinui en hebreo significa cambio. Significa cambio. Eso es el comienzo de un cambio, el comienzo de algo nuevo. El comienzo de un trabajo que vamos a hacer en donde nos vamos a conectar con unas fuerzas. Esas fuerzas, como vamos a ver en el futuro, son las fuerzas de el Sefirah Binah, que es la fuerza básicamente de otorgar la fuerza no egoísta dentro de nosotros y que existe también en la creación. Y se dice que en ese día es el nacimiento de Adán Harishon o su caída. También dice que es un día de juicio para toda la humanidad. ¿Y por qué se dice que es el día de nacimiento de Adán Harishon y su caída? ¿Quién es Adán Harishon? Adán Harishon es el primer Adán. Adán, que es Adán, Harishon significa el primero. Y es el Adán que vamos cuando leemos el libro de Génesis, Bereshit, es el Adán que vamos a ver en ese libro. Y se dice que Rosh Hashanah es cuando nació, pero también se dice que es cuando cayó. En realidad vamos a ver dos versiones, pero la verdadera versión es la siguiente. Adán Harishon no nació ese día, nació en el mundo físico. O sea que es el día de su caída también. Es el día de su caída. Es el día en donde Adam Harishon se convirtió en un ser material. Y por eso se considera un día de juicio para toda la humanidad también. Pero dentro de este día de juicio existen oportunidades. Esas oportunidades son las siguientes. En Rosh Hashanah tenemos el poder de la primera Hei
que es Binah, del nombre Yohevahé a nuestra disposición. So, voy a escribir el Yohevahé. Y básicamente lo que está diciendo es, dentro de este nombre existe la Yod, la Vav, Hei, Hei, estas dos Hei que son las letras que se repiten. Una pertenece a un sefirá que se conoce como Malhut, que es el reino, y otra pertenece a el sefirá que se llama Binah. Una Hei es puramente egoísta y la otra Hei es puramente altruista. Lo que se trata en Rosh Hashanah y en estos otros días de fiestas judíos como Yom Kippur y luego Sukkot y todos estos otros días es de elevar la Hei hacia Binah, hacia la otra Hei, la Hei que está más arriba, y transformar este deseo egoísta en un deseo altruista. También se trata en estos días de fiesta de atraer la luz de esa Hei, de la primera Hei, y bajar esa luz hacia la segunda Hei, en donde vamos a lograr entonces lo que se conoce traer el cielo a la tierra, ¿ok? O traer la fuerza del Mesías a la tierra. Y vamos a ver cómo esto se logra. Pero si pueden ver dentro o entre medio de esas dos letras existe una letra que se llama la letra Vav. Y despertando la Vav podemos recibir a Binah. Binah es esta letra Hei, este Malhut. So, solamente a través de ese intermediario, la Vav, es que podemos recibir de Binah. El shofar, que es el cuerno que se suena en Yom Kippur y también en Rosh Hashanah mayormente, en Yom Teruah, es el objeto o el símbolo que se utiliza para despertar esa conciencia de la Vav, la conciencia básicamente mesiánica en nosotros. Este día también ayuda a Binah, que es esta G que está aquí, a otorgar a Malhut sin juicios. Significa, esto es un proceso, vamos a decirlo así, un poco, ponerla un poco más grande para que podamos. Es un proceso que hay que entender. Y ese proceso es el siguiente. La Yod dentro del Yod He y el Vav He es la luz de sabiduría, Or Chokmah. La Or Chokmah es una luz que es puro dar, quiere dar a todas las vasijas que existen dentro de estas otras letras. Pero lamentablemente si esta luz baja sin ningún intermediario hacia la Hei, la Hei que está más abajo, ¿verdad? Entonces esa luz se convierte en juicio. Es una luz que está en juicio. Voy a ponerlo de esta forma así. So, así tenemos que de arriba la luz quiere bajar a la Hei de abajo, pero esto solamente puede pasar a través de estos intermediarios. ¿Qué pasa? Para Binah otorgar a Malhut sin juicios, Binah tiene que recibir esa luz primero. Una vez Binah recibe la luz primero, Binah recibe la luz, tiene que convertirse en un conducto por donde la luz de sabiduría, Or Chokmah, va a pasar, y eso se conoce como Or Hasidim, luz de misericordia. Con esa luz de misericordia, vamos a decirlo así, desarrolla otro nivel que se conoce el nivel de la Vav, que es el que despierta la Vav para poder recibir de Binah en nosotros, ¿verdad? Y así es como Malhut, que es la última Hei, recibe la luz que la primera Hei recibió, que es la ley de Binah, la luz de Binah. Pero dentro de esta Vav existe un Séfira, y ese Séfira se llama Yesod. Y
Sefirá de Yesod es el Sefirá que se conoce como si fuera la conexión entre el masculino y lo femenino en lo espiritual, y se conoce también como el pacto de la circuncisión, en donde el aspecto masculino de la creación da al aspecto femenino de la creación. Y para que esto pase, hay que desbloquear ciertos obstáculos que hemos creado dentro de ese sistema de la VAF como tal, para que la luz llegue a la Hei. Y la medicina para eso está en Rosh Hashanah, cuando se hacen los sonidos del shofar. Los sonidos del shofar que rompen esos bloqueos en Yesod son 101 sonidos. Y vamos a ver en qué parte de las conexiones que hacemos en Rosh Hashanah estos sonidos se emplean. Y los sonidos son los siguientes. El shofar tiene 4 diferentes sonidos. Y estos sonidos se repiten durante las conexiones o oraciones que hacemos en Rosh Hashanah. Y cuando se suman dan básicamente 101 sonidos. El primer sonido es un sonido largo. Se conoce como tequía. ¿Ok? Y el tequía suena de esta forma. El próximo sonido es un sonido que tiene 3 sonidos entrecortados y se conoce como shevarim y suena de esta forma. El tercer sonido se conoce como teruá y teruá tiene 9 notas de staccato, que son entrecortadas. Pues básicamente tenemos un sonido aquí, luego dividimos ese sonido entre 3 y esos 3 sonidos luego los dividimos entre 3, ¿ok? Y tiene un simbolismo sobre los 9 sefirot que están debajo de Keter, pero no vamos a ir en ese sentido, porque nos tomaría muchísimo más, pero para que tengan una clave de por qué son 9 sonidos. Suena de esta forma. Luego tenemos el tequía gedolá, que es como el primer sonido, un sonido largo, pero este es un tequía grande, un gran sonido, más largo que el primero. Y estos son los 4 sonidos que se van a escuchar cuando hacemos las conexiones y las oraciones en Rosh Hashanah. Y básicamente hay alguien haciendo el llamado a los diferentes sonidos. Alguien que dice, Tequía, Shevare, Teruah, Tequía Gedola. Y cuando esto pasa, la persona que está haciendo los sonidos con el shofar tiene que hacer unas meditaciones porque esta persona está sonando el shofar y otra gente está haciendo el mandamiento de escuchar ese sonido. El mandamiento de soplar el shofar es importante y después vamos a ver el secreto detrás de la importancia del shofar, cómo las diferentes partes de este cuerno tienen que ver con las 3 letras madres que se hablan en el Sefer Yetzirah, Aleph, Men y Shin, y cómo nosotros podemos meditar cuando estemos haciendo el sonido del shofar y también cuando estemos escuchando el sonido del shofar. El shofar, estos 4 sonidos en el shofar tienen también un simbolismo. El sonido de tequía nos conecta con la unidad del todo, hace un llamado a la luz divina. Básicamente estamos haciendo un llamado
de que tenemos una deficiencia, supuestamente, ¿verdad? Tenemos una deficiencia, pero vamos a ver que no podemos estar pidiendo en nivel de deficiencia, sino en el nivel de carencia no nos va a funcionar en esta meditación. Luego, con el Shevarim, tenemos tres sonidos entrecortados. Con el Shevarim se rompe el juicio. En otras palabras, ¿recuerdan cuando hablamos de la Yod, la Vav y la He? En este sentido, lo que vamos a ver es que el sonido largo nos va a conectar con Binah, que es la primera He. El Shevarim rompe el juicio, significa que la He se convierte en un conducto por el cual la luz de la Yod, que es Or Chokmah, o luz de sabiduría, se transmite hacia la Vav por medio de la He, la primera He, que es Or Hasidim, que es la luz de la misericordia. Luego, las 9 notas de staccato transforman el juicio en misericordia e induce al juicio, que hablamos de que entonces tenemos la Vav transformada. Y Tequia Gedolá, que es el gran sonido, nos conecta con el todo en forma completa y perfecta. En otras palabras, una vez la Hei recibe la luz aquí abajo, todo el sistema básicamente es perfeccionado. ¿Okay? Todo el sistema recibe luz. ¿Okay? Un sistema completo, un sistema perfecto, un sistema, en una clase que hablamos sobre la paz, hablamos sobre Shelema. Shelema tiene que ver con Shalom. Y Shalom, en esa clase, si quieren buscarla, está en YouTube en español, la clase sobre la paz, tiene que ver con el Mesías. Y de eso se trata esto, de activar la Vav para recibir la luz superior, el nombre de nuestro grupo, ¿verdad? Y de esa forma traer el cielo a la tierra y de esa forma también traer la era mesiánica en la vida de nosotros. Ahora el shofar, como dijimos al principio, tiene 4 grupos de sonidos que son igual a 101 sonidos. El número 101, ese número 101 es la gematría o es igual numéricamente al nombre Micael. El nombre Micael es uno de los ángeles, arcángeles del Creador. Y tengamos este nombre en mente, porque este nombre, Micael, es importante. Cuando se están haciendo las oraciones dentro de cuando se están haciendo las oraciones en Rosh Hashanah, lo que nosotros le llamamos conexiones, durante esa conexión se toca el shofar durante esas oraciones. Y una de las oportunidades que tenemos de escuchar el shofar es antes de la midá. Antes de la midá se hacen 30 sonidos. Esos 30 sonidos están relacionados con el patriarca Abraham y corrigen el Abodá Zará o la idolatría. Que corrige también o nos ayuda a corregir lo que se llama como el pecado del becerro de oro. Luego, durante una oración que se llama la Musaf, se hacen también 30 sonidos. Y estos 30 sonidos entonces pertenecen o tienen que ver con Isaac y corrigen la mala conducta sexual. ¿Okay? Así que vemos Abraham, misericordia, Isaac es justicia, juicio, se unen, Abraham endulza el juicio, igual como vimos aquí, que nos conecta con el todo, llamado la lupina, Shevarim, rompe el juicio, ¿verdad? Es Isaac. Luego tenemos repetición de la midá, se repite la midá significa la oración que se ha separado. Son 30 sonidos y pertenece a Jacob, y corrige el causal de dolor a otros. O sea, aquí estamos pensando de una forma altruista, estamos pensando en dar a la otra persona, en dar a los otros. Entonces, aquí transformamos el juicio en misericordia, endulzamos el juicio, ¿verdad? Y entonces estamos listos para conectar todo, para conectarnos con el todo.
Y ahí es donde viene después en el Kadish, hay 10 sonidos que pertenecen al patriarca David. Y eso corrige el Lashon Hara o la mala lengua. Luego, al final, se hace un sonido que es el Tequía Gedolá. Y eso completa los 101 sonidos de el shofar durante el servicio de Rosh Hashanah o la conexión de Rosh Hashanah. Entonces, tenemos 30 sonidos antes de la midá, antes de la oración de la midá, 30 sonidos durante la musaf, 30 sonidos cuando se repite de nuevo la midá, 30 sonidos en el Kadish, la oración del Kadish, y el último sonido a lo último de la conexión que nos conecta con la fuerza de Micael, la fuerza de ese arcángel Micael. ¿Y quién es Micael? Pues Micael es el ángel guardián del pueblo de Israel, es también el ángel que va a llevar el sacrificio que estamos haciendo, como si fuéramos haciendo, tienen que mirar como si estuviéramos haciendo un sacrificio dentro de un templo espiritual en donde va a haber un sumo sacerdote, y ese sumo sacerdote es Micael, que es el que va a llevar nuestra ofrenda hacia el altar del creador, que es Bina. Ok, durante ese día, ahora vamos un poco hacia lo que se hace tradicionalmente y por qué es importante no solamente tener estos instrumentos, pero no solamente son instrumentos, son herramientas que nos van a ayudar a conectarnos a diferentes procesos o niveles espirituales durante Rosh Hashanah. Y una de las cosas que nos ayuda es el simanim, que las comidas o lo que se come o los alimentos simbólicos en Rosh Hashanah. Y una de las cosas que vamos a ver es en Rosh Hashanah todos los alimentos tienen un significado. En este caso, vamos a ver que se utilizan dátiles. Dátiles en hebreos se llama tamar. Tamar. Y la palabra tamar, la T en tamar, que es una tauf, es para la palabra tamim. Tamim significa no solamente como gusto, probar, sabor, sino que también significa dulce, tamim. Y mar, la palabra mar, de la palabra tamar, significa agrio. Entonces cuando tenemos ta'amim, que es dulce, y lo agrio, significa que cuando estamos comiendo los dátiles, el tamar, estamos endulzando lo agrio o el juicio. O sea, tenemos que meditar cuando comemos esa fruta o ese fruto, en que estamos trabajando en endulzar el juicio, en atraer la luz de la Torah de una forma que no rompa nuestra vasija, sino que venga a través de conducto que se conoce como Or Hasidim, que ese Or Hasidim, que es la luz de la misericordia, es Bina, ¿verdad? Luego tenemos la granada, rimón. La granada, el simbolismo de la granada es básicamente que la granada tiene aproximadamente 613 semillas. Y esas 613 semillas nos conectan con los 613 mandamientos que existen en la Torá, que son 613 conexiones con la luz, 613 correcciones que tenemos que hacer en nosotros, 613 conexiones que vamos a tener con la luz cuando practicamos estos mandamientos y meditamos en ellos. Y como ustedes saben, hay muchos mandamientos que son para los hombres, hay mandamientos que son solamente para las mujeres, hay mandamientos que son específicamente para los sacerdotes. A pesar de que existen 613 mandamientos, no podemos hacer todos los mandamientos si lo vamos a hacer de una forma física. Pero cuando meditamos en los mandamientos, a suponer por ejemplo de los mandamientos que hacen los sacerdotes cuando se trata del servicio en el templo, ya el mandamiento que se supone que fuera algo físico se convierte en algo espiritual porque estamos meditando, aprendiendo sobre ese mandamiento y buscando cuál es el código secreto detrás de
la razón por la que un sacerdote tiene que hacer ciertas ofrendas y cosas así. La granada representa eso, de que nos tenemos que conectar con esos 613 mandamientos de una forma espiritual, no de una forma física. ¿Ok? Luego tenemos la cabeza de pescado o la cabeza de oveja, dependiendo a la tradición. Y la cabeza nos recuerda de ser la cabeza, de ser luz al cuerpo llamados naciones. Israel se considera la cabeza de un parsufín. Parsufín es un sistema de sefirot, de 10 sefirot. Y la cabeza de los sefirot, o de los parsufín, es Binay Hokma, el hemisferio derecho e izquierdo del cerebro, ¿verdad? Y tenemos que ser como el cerebro, que somos los que movemos el cuerpo. El cuerpo es un cuerpo de deseos egoístas. Y ese cuerpo de deseos egoístas se conoce como naciones. En la Torah se va a ver que se habla sobre Israel y las naciones. Cuando se habla sobre Israel y las naciones, se está hablando de un sistema espiritual en donde existe un grupo de personas que son la cabeza espiritual del mundo y un grupo de personas que son el cuerpo que se llaman las naciones. Y no es necesariamente el Israel político y las naciones políticas que tenemos, esos son ramas de la verdadera raíz que es el Israel espiritual, las naciones espirituales. ¿Ok? Así que piensen en ese concepto. Cuando hablamos de Israel y naciones, no estamos hablando de algo físico. ¿Ok? Estamos hablando de algo no no algo tangible, sino de cosas espirituales. Luego tenemos la remolacha y la espinaca. Y estos dos alimentos son para remover los pensamientos negativos. ¿Ok? Meditamos en cuando comemos la remolacha y la espinaca es de básicamente hacerle una limpieza a nuestra forma de pensar. Las habichuelas o frijoles para atraer la luz. El simbolismo de que porque se utilizan frijoles es porque no importa cuán oscuro esté la tierra cuando uno planta una semilla, siempre la semilla busca la forma de crecer hacia la luz. Y de eso se trata el frijol o la habichuela. Para atraer la luz, pero en realidad significa para nosotros crecer y llegar hacia esa luz, para seguir caminando hacia esa luz como crece la planta. Luego tenemos el puerro. El puerro se conoce aquí en Estados Unidos como leek. Uh, Se utiliza para cortar las fuerzas negativas internas. ¿Y cuáles son estas fuerzas negativas internas? Las fuerzas negativas internas las vamos a conocer después como fuerzas también que existen externamente. Cuando hablamos externamente, en realidad no son fuerzas externas, todo en realidad existe dentro de nosotros. Es dependiendo cómo vemos las cosas. En la Kabbalah tenemos que aprender a que, a pesar de que estamos haciendo cosas físicas, estas cosas físicas que hacemos, estos rituales físicos que hacemos, son en realidad uh, simbolismo de lo que tenemos que hacer espiritualmente. Y estas fuerzas negativas tienen nombre, después vamos a hablar sobre esas fuerzas negativas y cómo vamos a combatir esas fuerzas negativas. La manzana y la miel es para endulzar las fuerzas del juicio. ¿Okay? So, cuando miramos todo esto, en realidad estamos hablando de corrección. Estamos hablando de que existimos en un sistema que es un sistema de juicio debido a nuestro pecado y que tenemos que alcanzar un nivel en donde de ahora en adelante vamos a ver el proceso de cómo vamos a volver de nuevo a ese nivel que llamamos similidad o ser similar al creador, en donde Él es un bien que hace bien. Nosotros tenemos que llegar a ese nivel en donde somos bien que hacemos el bien, en donde queremos ser similar al creador. Y ese proceso
que estamos teniendo nos va a llevar a lo que se conoce al nivel del Adam Harishon, de nuevo ser como era Adam Harishon, el primer Adam antes de la caída, ¿ok? Ahora, en Rosh Hashanah tenemos que tener claro que dijimos al principio que se conoce como el nacimiento de Adán, pero en realidad no es el cumpleaños, no es el día que nació, sino la caída. ¿Ok? Es la caída de Adán. Es el día en donde Adán se nació, sí nació, pero no nació en el mundo espiritual, nació en el mundo físico. Cayó al mundo físico. El mundo de Gan Eden, en este día también, se conecta con este mundo. Según se abrió ese día para que Adán cayera al mundo físico, también se abre para que Adán vuelva al mundo de Gan Eden. En este día, aquellos que no pueden crear un puente entre el Gan Eden y este mundo vivirán en estado de din y juicio. Si nosotros no creamos en este día una conexión verdadera con lo que significa este día, con la luz que tiene ese día, con la oportunidad que nos da ese día, el año después de este año nuevo judío, como le llaman, después de Rosh Hashanah, después de Yom Teruah, se convierte en un año de juicio. Y a pesar de que es un año de juicio, no significa que es un año malo. Juicio no necesariamente quiere decir maldad o malo, sino que significa año de corrección a través del dolor. ¿Okay? Por eso es importante aquellos que conocemos la Kabbalah que, aunque no sean judíos, traten de tener alguna conexión con este día. Aunque no hagan las oraciones que presentamos en el principio, las oraciones como la Amidah, la Musaf, el Kaddish, y no sepan lo que es, no tienen que saber lo que significa esto, pero sí pueden conectarse con el día de alguna forma a través de las meditaciones que vamos a ver luego. En este día tenemos que tener en cuenta de que el Gan Eden es el cerebro derecho y este mundo es el cerebro izquierdo. El cerebro derecho es una forma de pensar muy diferente al cerebro izquierdo. El cerebro izquierdo sabemos que básicamente en el ser humano está invertido, el izquierdo es el que maneja la área derecha del ser humano y el derecho es la área izquierda. Y es importante porque el cerebro derecho es el que nos conecta con las cosas que son sutiles, no con las cosas que son muy groseras, a cosas físicas. Y es importante hacer esto. También dice que en este día podemos comenzar a ser miembros proactivos de la humanidad y aprovechar las fuerzas de Gan Eden y traerlas a este mundo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de básicamente traer la luz de Chokmah a través de Or Hasidim, a través de la Vav hacia la última He? Ese es lo que nosotros vamos a tratar en este día, traer la luz hacia abajo. Luego en Yom Kippur vamos a ver que en ese día, después que recibimos la luz, decidimos eliminar este sistema aquí y vivir en este sistema, que es un sistema en donde no recibimos nada. Y por eso en Yom Kippur se ayuna, no se come nada, nada que tenga que ver con el cuerpo, nada que tenga que ver con esta Vav y esta G. En ese día básicamente tratamos de ser lo más posible como Binah, en donde no recibo si no es por la única razón de darle a los seres o las vasijas que están abajo. ¿Ok? Ok. ¿Cómo sabemos que no es el cumpleaños sino la caída de Adán? Dice los cabalistas, el mundo fue creado 5 días antes del año nuevo, que es Rosh Hashanah. Adán fue creado dentro de Gan Eden el día del año nuevo, la quinta hora del inicio del viernes. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar esto? ¿Verdad? Dice en la Pesicta de Rav Kahana,
23.1 dice, Rabbi Eliezer enseñó, el mundo fue creado en el 25 de Elul. ¿Ok? So, Elul es el mes antes de Tishrei. ¿Ok? Y el mes antes de Tishri, el mes de Elul, es un mes en donde se practica básicamente la Teshuvah. Y vamos a hablar sobre Teshuvah. ¿Qué significa Teshuvah? Teshuvah significa arrepentimiento. ¿Y por qué nos tenemos que arrepentir antes de Rosh Hashanah, antes de Yom Kippur? ¿Por qué nos preparamos de esa otra? De esa forma, obviamente en el mundo sefardita, en el mundo de los judíos, uh, de, um, se conocen como judíos que hablan español y cosas así. Sefardí significa que vienen de Sefarad, de España. Hacemos oraciones, si son gente que practican la Kabbalah en la medianoche. Y se hacen los selijot. Los selijot es básicamente, selijot significa slijá. Slijá significa pedir perdón, pedir disculpas, ¿ok? Y en el mes de Elul, eso es lo que se hace antes de que llegue Rosh Hashanah. Ok, Rabbi Eliezer enseñó, el mundo fue creado el 25 de Elul. Esto implica que Adán fue creado en Rosh Hashanah. En la primera hora de ese día surgió la idea en la mente divina de crear la humanidad. En la novena hora, Adán y Eva fueron ordenados. No comieron del árbol no comieran del árbol de conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? En la 10ª hora, comieron del árbol, transgredieron el mandamiento. En la 11ª hora, fueron juzgados. Y en la 12ª, perdonados por el bendito santo sea. Pero el bendito santo le dijo a Adán, esta será una señal para tus descendientes, así como tú estabas delante de mí en juicio en este día y fuiste perdonado, así también ellos estarán delante de mí para ser juzgados en este día y ser perdonados. Por eso este día se le conoce también como un día de juicio para toda la humanidad, porque aunque se habla de Adán, Adán no es una idea judía, Adán es una idea universal. Adán es básicamente el alma universal de toda la humanidad. Y nosotros lo que tenemos es que utilizar este día de juicio y presentarnos de una forma en donde estamos, como en el mes de Elul, pidiendo perdón por lo que hemos hecho, mirando lo que hicimos y no hicimos, lo que prometimos y no prometimos, para cuando llegue el juicio, el juez que nos toca, por ejemplo en Yom Kippur, es un juez que nos mire con misericordia. Y como Adán, así sea perdonado. ¿Ok? Ahora, Adán, nos tenemos que conectar a esa energía de Adán, a esa alma universal. Lo primero que tenemos que entender, y esto es algo que confunde a la gente, Adán era un extraterrestre en este mundo que vivía en Gan Eden. ¿Y por qué se utiliza? Los cabalistas hablan de que era un extraterrestre, porque no era de esta tierra, era del Gan Eden. El Gan Eden no es un sistema terrestre, es un sistema espiritual. Así que se considera que era un extraterrestre, no pertenecía a esta tierra. Pero ahora nos encontramos todos en esta tierra, divididos en una alma básicamente partida en pedazos, y nos encontramos aquí de esta forma. Queremos decirles, nuestra alma no pertenece a esta tierra, nuestra alma es un alma extraterrestre, que está extra en esta tierra. No somos de aquí, pertenecemos a un nivel más alto. Debido a que la puerta de luz estaba abierta, Adán tenía todo lo que quería en Gan Eden antes del pecado. Adán no tenía carencia, no tenía el deseo de recibir, porque lo tenía todo. No existía el egoísmo, porque lo tenía todo directamente con el Creador. Y si no tenía carencia, no tenía ese deseo de recibir, significa que no había juicio, ¿verdad? Después del pecado, Él se rompe y nos falta todo porque necesitamos corregir el error de Adán. Cuando Adán peca, la primera parte que peca es su parte que se conoce como si fuera la parte más egoísta, que es la parte femenina de Adán. Y es la parte que era más vulnerable a la serpiente, porque la serpiente, tienen que mirar a Adán como si fuera Adán, Eva, la serpiente en el suelo. ¿Quién está más cerca de la serpiente? Eva o Java. ¿A quién primero tiene que la serpiente envenenar? A la
parte femenina de la creación para así infectar todo el sistema. Y eso fue lo que pasó. Y ahora lo que necesitamos es desinfectar el sistema y tomar la medicina que el Creador nos da a través de estos días de luz para desinfectarnos de ese veneno de la serpiente. Nuestras carencias son satisfechas por la luz al unirnos a las otras partes de Adán, es decir, la humanidad. Solamente, y es la importancia de la Kabbalah, y siempre hay que repetirlo, la Kabbalah no se trata de saber cosas místicas, ni tener una buena vida, ni yo tener una vida más tranquila. Tener una vida tranquila cualquier persona la puede tener, meditando, separándose de la humanidad y todo. Cualquiera puede tener una vida perfecta así. Pero espiritualmente la persona no avanza a menos que tenga alguna clase de interacción con la sociedad. Y cuando se tiene interacción con la sociedad, cuando se sabe cuán egoísta somos y cuál es la maldad o el nivel de maldad que existe en nosotros. Entonces, para que las carencias sean satisfechas por la luz, nosotros tenemos que unirnos con otras personas. Y esa unificación se llama amar al prójimo como a ti mismo. Para amar al prójimo primero tenemos que amarnos nosotros, amarnos como el Creador nos hizo, aceptar las faltas en nosotros, corregirlas. Y según corregimos nuestra falta, vamos a ver que vamos a ver diferente a los otros seres humanos. Y últimamente vamos a ver después que los seres humanos que nos rodean también van a vernos de una forma diferente, nos van a tratar diferente, porque según corregimos el veneno dentro de nosotros, también esa luz se transmite a los demás sin hablar una palabra, simplemente por ser. Si compartimos, hay que diseminar la sabiduría de la Kabbalah, pero no se puede forzar nada, en lo espiritual nada se forza. Lo que hacemos es, a través de nuestro ejemplo, influimos a los demás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos amamos a nosotros, comenzamos a amar a los demás también como son ellos. Comenzamos a amarlos por encima de sus faltas, porque sabemos que el Creador los hizo de esa forma. Y cuando hacemos esto, automáticamente empezamos a amar al Creador verdaderamente, como se nos pide en la Torah. Pero es solamente por medio de ese proceso, amarte a ti mismo, amar al prójimo, y a través de ese sistema de amarte a ti y al prójimo, estás amando al Creador. Es la única forma que podemos recibir la luz, ¿ok? Esto, el ejemplo más grande nos lo dio Abraham, Isaac y Jacob, o Jacob. Ellos corrigieron la separación de Adán de la luz. Ellos son el lado derecho, izquierdo y la columna central del árbol de la vida. Abraham representa misericordia, Isaac significa juicio y Jacob significa el balance, la belleza que existe entre esos dos sistemas que son contradictorios. Y cómo a través de la unificación de esos dos sistemas, en donde la misericordia endulza el juicio y convierte esto en un sistema que es directo al Creador, Israel, Jacob, a ese sistema que se conoce como Israel, lo que va directo al Creador, es únicamente logrado a través de la unificación con las otras partes de Adán, que son las otras personas, que son almas también del primer Adán. Pero todavía no tenemos lo que necesitamos porque no podemos conectarnos a estos tres patriarcas propiamente como tiene que ser. Pero Rosh Hashanah nos da esa oportunidad. En Rosh Hashanah nos conectamos no solamente con esos tres patriarcas, sino que nos conectamos con tres niveles de luz representados también por estos tres patriarcas. En Rosh Hashanah nos conectamos con nuestra conciencia espiritual. Nos conectamos con la conciencia de Adán o Adam. En Rosh Hashanah es una oportunidad para conectarse con la conciencia de Adán. Nos conectamos en nombre de toda la humanidad, no para beneficio personal, sino para el beneficio del mundo entero. ¿Okay? Si es para beneficio personal, si yo estoy haciendo esto nada más porque yo quiero adquirir la luz, ya te conviertes en el Malhut egoísta en vez del Malhut que quiere ascender a Binah, ¿verdad? Malhut que quiere ascender a Binah.
Entonces, eso es lo que no queremos ser como Binah, dar, ser altruista. Ese día, eso es lo que queremos lograr. Antes de Rosh Hashanah nos conectamos con las fuerzas del arrepentimiento o Teshuvah. Esto es a través del mes de Elul. Elul son las siglas a Aleph, Lamed, Vav y Lamed. Son siglas para Anile Dodi Bedodili. Yo soy de mi amado y mi amado es para mí. Es una forma en donde el Creador nos está invitando a que te acerques a Él en forma en forma de amor, en forma de misericordia. Y eso se hace a través de la Teshuvah que se hace durante no solamente el mes de Luz, sino también en Rosh Hashanah. Y Teshuvah significa Teshuv Hei, o el regreso de la Hei inferior, que está en Malhut, del Yohevah, al lugar de la primera Hei que existe en Binah. ¿Okay? Y esto significa que lo que hacemos es que subimos de un nivel que se llama Nefesh, el nivel del alma, que se llama Nefesh, que es un nivel básicamente animal, hacia un nivel de Ruach, que son los 6 sefiros intermedios, que es la Vav, el Ruach, que es básicamente como se conoce como si fuera el aliento, a Binah, entonces vamos al Neshama. El Neshama es ya algo más íntimo, es como un aliento también, pero es un aliento íntimo del Creador, un soplo de vida, ¿ok? Dentro de nosotros. Y eso lo que hacemos es elevarnos, pero la elevación se hace si nos conectamos en nombre de la humanidad y no por nuestro propio beneficio, ¿ok? ¿Y qué hacemos? Hacemos ciertas prácticas y una de las prácticas es hacemos conexiones. Una de las cosas que hacemos es participamos dentro de una congregación, si es una congregación cabalista mejor, en donde se hacen las oraciones de Rosh Hashanah y todo, y durante esas oraciones pues la persona está meditando sobre estos diferentes niveles. Pero si la persona no tiene la oportunidad de tener una congregación a donde ir y hacer estas oraciones, puede hacer conexiones en otra casa. Y esto normalmente pasa con la gente que no son judíos y no pueden ir a un lugar judío, no entienden hebreo y no pueden hacer la oración en hebreo. So, una de las herramientas que tenemos es los 72 nombres de Dios. Específicamente el primer nombre, el Vav He Vav. Ese nombre tiene la gematría o el valor numérico 17, que es equivalente a la palabra Tov, que significa bueno. Y ese nombre está también en lo que conocemos como el Kiddush. El Kiddush es una oración que hacemos para bendecir el vino. Y dentro de esa oración hay una área donde dice Veyehiere, Veyehi Boker, Yom Hashishi, Vekulo Hashamayim, Vehaaretz, Vekol Tzavaam. Y ese nombre está en la palabra Vehulo Hashamayim, Vehaaretz, que básicamente básicamente que los cielos y la tierra y todo lo que llenaba estaban completos, ¿ok? Era noche y era mañana el sexto día, ¿ok? Veyehi Erev, Veyehi Boker, era noche y era mañana. Yom Hashishi, el sexto día. Entonces dice, y los cielos y la tierra, Vehuló, Hashamayim, Vehaaretz, y todo lo que llenaba estaban completos. Behol Tzabam, ¿ok? Y ahí dentro está ese nombre. Aquí está la letra Vav, la G y la Vav, que es la Vav, la G y la Vav, del primer nombre dentro de los 72 nombres de Dios, ¿ok? Y es una forma de conectarnos. Cuando hacemos el Kiddush o la bendición del vino, cuando empieza Rosh Hashanah, de conectarnos a ese nombre. Es una forma de hacerlo en nuestras casas, si no tenemos una congregación en donde ir. Ahora, otras herramientas y técnicas de conexión. Rosh Hashanah es la cabeza de cómo las fuerzas de la creación interactúan en la humanidad. Eso es el comienzo de cómo estas fuerzas actúan en la humanidad.
Y para esto hay una gran explicación que estamos, los que estén cogiendo la Kabbalah para principiantes que tenemos, van a entender entonces el proceso de cómo la luz crea estos niveles de lo que se conoce de deseos, el deseo Binah, Homa, Binah, Serampin y Malhut, y cómo entonces este patrón se manifiesta de ahí en adelante en toda la creación. Y Rosh Hashanah es la cabeza de cómo estas fuerzas de la creación interactúan con la humanidad. Sufrimos las consecuencias de las leyes naturales, pero podemos manipular sus fuerzas en Rosh Hashanah antes de que nos afecten. ¿Por qué? Porque si sabemos que se abre una puerta y sabemos que existe esa luz, y esa luz es la luz del jardín del Edén, es la luz de donde vinimos, es la luz entonces que nos va a ayudar a manipular las consecuencias de estas leyes naturales. El juicio de la naturaleza. Naturaleza en hebreo es Teba, y Teba tiene el mismo valor numérico del nombre de Dios Elohim. Así que tenemos en Rosh Hashanah una oportunidad de alguna forma conectarnos con Elohim, aunque Elohim es un nombre que tiene que ver con juicio, es una forma de conectarnos con ese nombre y de una forma endulzar el juicio que ese nombre tiene, porque Elohim es naturaleza, maneja las leyes naturales. De esta manera, influimos no solo en la tierra, sino en otros mundos y dimensiones de los que aún no tenemos conocimiento. Cuando tenemos conciencia de lo que está pasando en nuestra vida, tenemos conciencia de estas fuerzas que existen espiritualmente y empezamos a trabajar con ellas, empezamos de una forma a través de meditaciones, de contemplaciones, de visualizaciones, de tener una conciencia diferente cuando estamos existiendo en este mundo físico. Ese cambio que hacemos internamente nosotros está afectando también otras dimensiones. El ser humano, dice la Kabbalah y también dentro del judaísmo religioso se dice también lo mismo, de que el ser humano es un copartícipe en la creación. El creador hizo la creación, creó la creación, pero Adán tiene ahora que terminar el trabajo. Ese era el trabajo de Adán, de cuidar el jardín, de estar seguro de que esto funcione propiamente. Rompimos el sistema, ahora tenemos que poner el sistema de nuevo como era. Y ahora tenemos que también nosotros poner el sistema que se conoce como humanidad de una forma que sea Shelema, completa. Y a través de esto también estamos corrigiendo, si nos corregimos nosotros, si somos cabeza, ¿a quién vamos a traer con nosotros? A los que están debajo de nosotros, las naciones, ¿verdad? Aquellos que no consideran lo espiritual como algo importante, de alguna forma también se elevan junto con nosotros, porque el camino es todos juntos, no es individual. Y dentro del mundo que se puede decir espiritual, el mundo de Tumá, que es el mundo donde existe el mundo oscuro de los Clifford, también se va elevando y salen de la oscuridad. Y para efecto de eso se trata la conciencia mesiánica. Estamos corrigiendo el sistema entero, estamos corrigiendo hasta estos ángeles y demonios que lo vemos como cosas malas, se corrigen y se convierten en ángeles de luz a través de nuestra propia corrección. Y aunque no tengamos conocimiento de las cosas que estamos haciendo estos cambios en esos otros mundos y esas otras dimensiones. Como hemos dicho desde el principio, la puerta de la luz del jardín del Edén está abierta y en estos días recibimos paquetes de energía, elegimos lo que necesitamos para manifestarlo en el reino físico. Estas cosas se expresan en lo emocional y en lo mental. En este día recibimos la luz en nosotros, recibimos unos paquetes de energía, ¿verdad? En donde recargan nuestro aura, si se puede decir, básicamente nuestro alma, y manifestamos en lo físico esos
paquetes de energía. Esos paquetes de energía se van a expresar de una forma emocional y mental. Emocional en cómo hablamos a los demás, cómo aceptamos los demás y las situaciones en que estamos y cómo pensamos, cuán conscientes estamos de la situación en que estamos pasando y cómo aprendemos de esta situación. En vez de quejarnos, miramos qué es lo que está pasando detrás de las cortinas. Y vemos entonces que es una lección para aprender y vemos la vida de una forma diferente, una vida en donde todos los días no se ven como un reto, que aquí voy de nuevo a hacer lo mismo, sino todos los días se ve como una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad para avanzar espiritualmente. Es una oportunidad también para hacer algo bueno, hacer una acción buena en donde yo ayudo a otra persona espiritualmente a avanzar y de esa forma ayudo a la humanidad entera, ya sea por medio de algo que esté una acción física, ya sea por medio de palabras o ya sea por medio de meditar en, en códigos o en los nombres de Dios, los 72 nombres de Dios, y de esa forma ayudar al mundo entero, básicamente, ¿ok? Ahora, el shofar. El shofar, este instrumento, el que toca el shofar es una persona que tiene que tener la propia intención y la propia meditación cuando está haciendo el sonido del shofar. Esa persona se conoce como el Baal Tequía. Como el Baal Tequía. ¿Okay? El Baal Tequía necesita el cabanot adecuado. Y ese cabanot es el que vamos a hablar ahora. Y la persona que está escuchando no es solamente oír el shofar o escucharlo, es también meditar en lo que está pasando en ese momento que el sonido está saliendo de un cuerno de un animal. ¿Ok? Ahora, el shofar, la palabra shofar, viene o está relacionada con la palabra lechaper. Lechaper significa secreto o mejorar. ¿Ok? También si la shin se cambia el sonido, lesaper. El lesaper significa le diré o hablar, ¿verdad? Eso significa un sistema de comunicación, un sistema también de secreto y mejorar el mundo. El secreto dentro del shofar es el siguiente. Cuando la persona, el Baal Tequía, está soplando el shofar, tiene que pensar en 3 letras. En el Aleph, en el Mem y en la Shin. Estas letras están explicadas en el libro Sefer Yetzirah, capítulo 3, en donde habla sobre estas letras, qué significa cada una. ¿Okay? El shofar, esas letras existen en nosotros. El aire, el agua, el fuego. ¿Okay? El aire es Aleph, el agua es la Mem y el fuego es la Shin. Y lo que hacemos es el siguiente. La Mem es agua. ¿Qué es lo que hacemos cuando vamos a soplar el shofar? Mojamos nuestros labios para crear el sonido dentro del shofar, ¿verdad? Luego soplamos aire. El aire es la Aleph, ¿verdad? La Aleph. El sonido en sí, cuando sale, si la persona está soplando el shofar, ¿sabe? Y haciendo el sonido con el shofar, el aire cuando pasa y llega al final del shofar, es un aire caliente. Es un aire que es básicamente calentado por el fuego interno. Y esa es la shin que tenemos aquí. ¿Okay? Mientras la persona está soplando y meditando en la Mem, agua, aire y fuego, también tiene que estar pensando que es un llamado de este mundo hacia Gan Eden. ¿Okay? Entonces cuando soplamos el shofar o estamos escuchando el shofar, tenemos que pensar en eso, que es un llamado.
un llamado a traer la luz de Binah a nuestro mundo. ¿Ok? Ahora, El sistema funciona de este mundo. El sistema funciona de esta forma en este mundo. O lo vemos de esta forma en este mundo, en Olam Hasé, ¿verdad? Nosotros estamos en el mundo físico, en Olam Hasé, aquí abajo, ¿verdad? En Olam Hasé. Pero ¿qué pasa? El secreto, como dijimos al principio, el shofar también significa, viene de le shaper, mejorar, que también significa el secreto. El secreto es Yesod. Yesod está relacionado con la luna, está relacionado con el sexo, insemina la luna o Malhut. ¿Ok? So, este Yesod y este Malhut. Yesod, Malhut. También está relacionado con dinero. Y también está relacionado con conocimiento de la luz de Jokma. Recuerdan que la luz de Jokma dijimos que viene de Jokma a Bina, y Bina entonces se convierte en el conducto para llevar esa luz hacia Serampin, Yesod, y a través de Yesod Malhut la recibe. Pero también significa Yesod, cuando no está conectado correctamente, trae juicio severo y guerra, o rompimiento de la vasija por medio de la guerra. Y aquí vamos a ver cómo esto funciona, el sistema, de una forma simbólica aquí para que la gente entienda en modo moderno. Está el jardín del Edén. El jardín del Edén. El jardín del Edén es básicamente como si fuera la energía eléctrica. ¿Ok? Existe en Keter. Esa energía eléctrica se va a transmitir a dos Sefirot, y es a Jokma y luego a Bina. Jokma quiere dar la luz de Jokma, que es la luz de la Torah, a todos los Sefirot que existen en el nivel abajo, el nivel de Serampin y Malhut. Pero si lo que hace es romper estas vasijas. La única forma de hacerlo es por medio de Bina. Bina se convierte en el conducto que va a hacer entonces que esa luz baje a Serampin y a través de Yesod llegue a Malhut. Pero Bina solamente, como Bina está relacionado con Malhut, es una Hei. Bina, aunque recibe la luz, no la quiere recibir de una forma egoísta para sí misma como Malhut lo hace. Así que decide no recibir, al menos que sea con la intención de dar. Y cuando ese cambio se hace, entonces la luz pasa a Tifaret, y a través de Yesod, en Yesod entonces llega Malhut. Sabemos que Keter es la electricidad, Binah y Tifaret, el sistema de Binah dándole a Tifaret es básicamente como un transformador, pero Yesod es el switch que va a prender o apagar la electricidad, va a dejar que entre o pase la electricidad a Malhut para prender el bombillo. ¿Okay? Yesod es el secreto de la Yod, o el secreto de la semilla. Es a través de Yesod y de la corrección de Yesod. El Yesod significa también el pacto de la circuncisión, el Brit Milá. Es a través de ese pacto que nos conectamos al Gan Eden, a través de ese pacto que esa luz también llega a este mundo. ¿Okay? Y esto está pasando por muchos años. Esto se conoce como en el principio el Gan Eden, la luz del Gan Eden. Adán estaba ahí, se rompió, ¿verdad? Con Adán y Eva. Entonces tenemos un sistema que es el sistema de transformar esa luz ahora de una forma
egoísta, altruista. Ese sistema es el sistema de 6.000 años de corrección, que es el sistema de los años en que vivimos ahora. Y ahora lo que nos toca es, en el último milenio, que es el Yesod, es de decidir si vamos a prender o apagar esta luz a través de la corrección del Yesod, que significa poner el switch en on or off, ¿verdad? En prender o apagar. Y así como funciona el sistema, básicamente, de una forma. ¿Qué hacemos? Como tenemos que corregir a Yesod, ¿verdad? Yesod es básicamente el secreto para que la luz de Binah baje a Malhut, ¿verdad? Binah baje a Malhut. Tenemos que corregir el mal uso del Brit o la fuerza de Yesod. Y estas fuerzas, por la forma en que se usan el Brit de una forma, vamos a decirlo así, irresponsable, crea ciertos, vamos a decirlo así, seres espirituales que son negativos. Y esos seres se les conoce de esta forma. Los primeros son los Nefilim, los caídos. Estas fuerzas espirituales negativas crean deseo en las mujeres, en lujuria, y también destruye matrices. No deja que nazcan hijos en algunas familias. Luego están los Giborim, los fuertes. Incitan el poder y la guerra, el poder al precio de los demás, el yo primero y tú después, y yo estar por encima de ti para controlarte. Luego están los Amalequín, que incitan a no estudiar Torah, Kabbalah o nada espiritualmente. Le dan pereza a la persona para estudiar una hora o más, o levantarse temprano en la mañana para estudiar. Son los que básicamente dicen mañana lo hago, y no llegan a hacerlo. Luego están los Refaim, los gigantes. Ellos crean en nosotros el sentido de condenar y destruir las cosas buenas a través de la Shon Hara y el mal de ojo. Y están los Anakim, o los altos, y son los que causan el odio sin causa. ¿Okay? Ahora miren todo este sistema aquí de negatividad, Nefilim, Geborim, Amalequín, Refaim y Anakim, y miren lo que está pasando hoy en día en la sociedad allá afuera, y van a ver que es básicamente lo que estamos combatiendo constantemente en el mundo físico. Pero no es en el mundo físico que se combaten estas fuerzas, en el mundo espiritual. También existen las fuerzas o los ángeles, o el ángel Samael y el demonio Lilith, y estos se alimentan del mal uso del Brit, del sexo irresponsable, básicamente. Estos dos seres utilizaron la fuerza desperdiciada por el Brit, por el órgano sexual, y crearon ángeles malvados, que son los que hablamos. Esos ángeles malvados son básicamente lo que hablamos, que son los ángeles que crean básicamente toda clase de problemas en el mundo, como Nefilim, Giborim, Amalequín, Refaim, Anakim. La única forma de combatir, la única forma de cerrar la puerta de donde vienen es utilizando el sonido del shofar. Y es la única forma de, cuando se cierra esa puerta, no es para que no salgan, es simplemente para que no se alimenten de la luz que existe, que se llama en Klipa Noga, una luz leve, que le llega y los mantiene vivos. Lo que queremos es básicamente, de una forma, se dice como matarlos, pero no es matarlos, es básicamente transformarlos en ángeles de luz. Pero eso se logra solamente a través de la corrección de la fuerza de Yesod, con la fuerza del pacto de la circuncisión o el órgano sexual. Y eso es una cosa que tenemos que meditar. ¿Cómo podemos utilizar esta fuerza creadora
que existe en cada ser humano. No solamente la fuerza de la lengua, que es una fuerza que está regida básicamente por los Refaim, los gigantes, pero también crea odio sin causa de división, ¿sabes? De los Anakin, estas fuerzas trabajan juntas básicamente pero el pacto de la lengua que existe en el Sefer Yetzirah y el pacto de la circuncisión son importantes porque estos dos pactos son los que van a cambiar el mundo. Un pacto va a eliminar la plaga significa aquello que básicamente nos tiene enfermos espiritualmente, y el otro lo que va a hacer es que nos va a llevar a la redención, porque entonces Samael y Lilith, que fueron los que causaron que Adán y Eva pecaran en el jardín del Edén, se corrijan, y de esa forma estamos corregidos nosotros también, porque significa que esas fuerzas que estaban abajo ahora están elevadas y se convierten, en vez de ángeles acusadores, en ángeles de luz. ¿Okay? So, hay que meditar en eso y meditar también el por qué hoy en día se habla mucho sobre la libertad sexual, el aborto, cosas que tienen que ver con el uso irresponsable del Brit, ¿ok? Porque se sexualiza mucho a las mujeres, ya sea en películas, ya sea donde quiera, siempre tiene que haber un sabor sexual para poder vender algo, ¿verdad? Y tiene que ver con esta fuerza de Samael y Lilith, ¿ok? Ahora, todas estas fuerzas forman algo que se conoce como Satán. Satán es básicamente el opositor. El opositor es una fuerza que existe dentro de nosotros también. Y existe una fórmula que se llama Kras-Satán. Y esa fórmula viene de el Ana Bekoach. El Ana Bekoach es conocido también como los 42 nombres de Dios. Pero es una oración que se conoce como Ana Bekoach. Y dentro de esta oración, la primera letra de cada palabra forma un nombre básicamente el nombre de Dios. Una de las cosas que tenemos es que si sabemos que esto es un día de juicio, el día de juicio, o la palabra juicio pertenece a Geburah. Geburah es básicamente juicio. Y para endulzar ese juicio tenemos que combatir las fuerzas de juicio. En este caso es el Satán en nosotros y entre nosotros. Y la fórmula de Kras-Satán nos va a ayudar a hacer eso. ¿Cómo lo hacemos? La meditación que se va a hacer es la siguiente. Tenemos el Kras-Satán y lo que lo vamos a endulzar con el Yod-He-Vav-He. Tenemos el Kras-Satán, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a añadir las siguientes letras. Cambiaron a ver. El Yod-He y el Vav-He. ¿Ok? Y cuando los unimos, lo que vamos a ver es Kra, estas primeras letras, Kra, Kuf, Resh, Ain. Le añadimos la Yod, la He, la Vav, la He, Yod, He, Vav, He. Y meditamos de esa forma. Same thing with Satán, Shin, Tef, Nun. Y ponemos la Yod, He, Vav, He entre medio de esas letras. Y así de esa forma, utilizando el nombre de Dios, imaginándonos también, para darle una idea de lo que tienen que imaginar, imaginándonos también de que esas letras están, imagínense que cada una de esas letras, si puedo achicar esto, cada una de esas letras está iluminada, iluminan las letras del Yod-He-Vav-He, ¿ok? Básicamente iluminan cada una de las letras de Yod-He-Vav-He, y de esa forma estamos básicamente endulzando el juicio que trae el Satán dentro de nosotros, o el día de Rosh Hashanah, ¿okay? Y de esa forma meditamos. Y esto es una meditación, básicamente el proceso es el siguiente: se busca un lugar donde la persona esté tranquila. La persona respira 7 veces profundamente, imaginándose que está relajando todo su cuerpo, se relaja, y luego que relaja todo su cuerpo,
empieza a meditar en las palabras o la fórmula de Krasatán y cómo endulzar el Krasatán con el Yod-Heh-Vav-Heh de esta forma. Y trata de mantener la visualización de estas letras. No necesariamente tiene que cerrar los ojos y memorizarlas, cual sería lo mejor. Pero si no puede memorizarlas porque no sabe las letras o cosas así, puede mirarlas y tratar de concentrarse en las letras o solamente escanear las letras sin tener que pensar qué letra es ni nada. Con escanear las letras también el sistema funciona y luego meditar en que es básicamente en el combatir el Satán en nosotros, en endulzar el juicio en nosotros, ¿ok? So, esas son formas de conectarse en la casa. Hay otra forma de conectarse, y esa forma de conectarse es a través de una congregación, haciendo las oraciones y escuchando el shofar durante la oportunidad que tenemos de participar con la congregación, ¿verdad? Y para nosotros existe una gran oportunidad, estoy buscando rapidito aquí para darle una oportunidad de conectarnos con una congregación sefardita y cabalista que hay en línea, en el internet. Un gran amigo mío se llama David, y él tiene ahí pues toda la información necesaria para conectarse para el día de Rosh Hashanah y todas esas cosas así, todas las conexiones que van a tener durante ese tiempo de Rosh Hashanah o el tiempo antes de Rosh Hashanah y después de Rosh Hashanah. Básicamente vayan a ese website, kabbalahforall.com, kabbalah4all.com, y ahí van a ver todo básicamente lo que se ofrece en ese lugar. Y estamos, por si acaso, estamos de alguna forma nosotros conectados con él. Hemos formado una forma de amistad en donde estamos promoviendo el trabajo de esparcir este conocimiento de la Kabbalah al mundo entero, ¿ok? Y aquí pues, pueden buscar en los eventos, en donde van a ver los diferentes, tienen un calendario también, donde van a ver las diferentes clases que también él da, y también las conexiones que se van a hacer durante ese día, ¿ok? So, los invito a que visiten ese website, donde es una congregación en línea, y participen en Rosh Hashanah por medio de las oraciones. Él tiene un Sidur en forma PDF que lo pueden bajar a su computadora, y de esa forma sí, pues leer el Sidur mientras están haciendo las oraciones, y dentro del Sidur tienen meditaciones y Kavanot que se hacen durante esas oraciones, ¿ok? Ok, so para terminar vamos a hablar cómo funciona el sistema. So, el sistema, cuando estemos ya sea en la congregación o escuchando los sonidos, probablemente en la congregación que se hacen los 101 sonidos, tenemos que siempre meditar lo siguiente, que cuando se mencionan los primeros 30 sonidos, esos primeros 30 sonidos tienen que ver básicamente con Abraham. Los segundos 30 sonidos tienen que ver con Isaac. Los otros 30 sonidos tienen que ver con Jacob. Pero esos sonidos están en Yesod, que significa Joseph. Y ahí es donde la gente se confunde, porque si dice Jacob, te estás mencionando Yesod y Joseph. Cuando se lee la Torah y se habla de la historia de Jacob y los hijos de Jacob. Hay uno de los hijos de Jacob, Joseph, que es enviado a Egipto por medio del odio sin... ¿se acuerdan el odio que hablamos que crean los ángeles caídos o creados
Lilith y Samael, los Anakim crean el odio sin causa. Y eso fue lo que pasó con la historia de José y sus hermanos. Lo mandaron a Egipto. Y en Egipto entonces él se vuelve un virrey. Y allí pues entonces pasa algo importante. Y mucha gente se olvida de esa parte. Pero a José se le llama el tzadik, el recto. Y se le da la posición en Yesod. Y Yesod es la posición del Brit Milá, del pacto de la circuncisión. Por lo siguiente, Jacob necesitaba ser el que rectificara el acto de la circuncisión, vamos a decirlo así. Pero no lo hizo correctamente. La cuestión de Lía y Rachel y Lía, en donde en vez de amar a Lía, la mayor, correctamente, no lo hizo correctamente pensando en Raquel. Pues por esa parte no lo corrigió, aunque las amó las dos, ¿verdad? Y tuvo hijos con las dos. José, cuando va a Egipto, es básicamente de alguna forma el que corrige eso cuando la esposa de su amo trata de básicamente tener sexo con él forzadamente, y él evita que eso pase, y aunque es acusado falsamente, evita que eso pase. O sea, no, de alguna forma, a través de su conocimiento y su avance espiritual, él decidió no hacerlo, y de esa forma corrigió el acto de la circuncisión y completó entonces lo que se conoce como el Serampín o a Jacob. ¿Ok? Y por eso entonces es que los hermanos, que básicamente es el representado por David, ellos reciben a través de él las demás bendiciones, ¿verdad? Y sabemos que por eso existe David con 10 sonidos. Esos 10 sonidos tienen que ver con los 10 hermanos, porque José es 2 tribus, Efraín y Manasés, y los 10 hermanos entonces representan el Malhut. Es la única forma que puede dar a Malhut, ¿verdad? Por medio de esa corrección, lo cual, aunque fue a la cárcel, fue la razón de los sueños, la luna, alcanzó a llegar el nivel que pudo llegar, y de esa forma darle luz a sus hermanos. Pero en el Rosh Hashanah, cuando estamos meditando, no meditamos solamente en la historia y todas esas cosas, sino que meditamos en Yesod, en el pacto con el Creador, y cómo corregimos ese pacto que hicimos con el Creador para traer la luz a nuestro reino aquí en la tierra, en este mundo. Eso se conoce como David. Y eso, cuando hacemos esa meditación, es a través de los 10 sonidos que se hacen con el shofar al final, en el Kadish, y luego el sistema se completa, que se conoce como el sistema entonces que el Mesías va a llegar con el que Tequía Gedolá, que es el último sonido de la trompeta, ¿ok? So, es importante que pensemos y meditemos y visualicemos eso cuando estamos en la congregación haciendo las oraciones. Para finalizar, vamos de nuevo a escuchar los sonidos para que tengan en mente cómo es que funciona. Va a decir, voy a chequear aquí rapidito. Ahí. Okay, so, antes de la mida, el sonido de los 30 sonidos de la mida, antes de la mida, pertenecen a Abraham. Pero como vamos a ver también, estos sonidos representan también a Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Y entonces el Mesías, que es el último. Y vamos a escuchar el tequía. Entonces, si estuviéramos en la congregación y estuviera entonces el Baal tequía listo para soplarlo, estaría ahí una persona que estuviera diciendo entonces, llamando los sonidos, dándole el nombre de los sonidos al Baal tequía. En este caso sería tequía, Shevarim, Teruah, Tequía
Gagedola. Ok, para finalizar, básicamente, seguro una pregunta, porque me acuerdo cuando hice esta clase en inglés, preguntaron, ¿por qué un cuerno, el cuerno de un animal, es el que crea el sonido? ¿Verdad? Este otro chofar también, que se utiliza para hacer sonido. ¿Y por qué el cuerno de un animal? Porque básicamente lo que hacemos es elevar nuestro alma animal, como dijimos en uno de los al principio, estamos elevando nuestra alma animal, que es el Nefesh, que se encuentra en el Malhut, hacia Bina, hacia algo, esto es puramente egoísta en esta parte aquí, y lo queremos elevar al Neshama, que es puro altruismo, ¿ok? El Malhut lo queremos elevar a esa clase de, vamos a decirlo así, de nivel espiritual. Y teniendo en cuenta de que, dependiendo cómo se vea, es elevar a Malhut o bajar la luz divina, dependiendo cómo se vea, desde el punto de vista, cómo se ve, desde lo alto, desde lo bajo. ¿Ok? Esta clase es sobre Rosh Hashanah. Luego vamos a tener una clase sobre Yom Kippur y los secretos de Yom Kippur y las meditaciones dentro de Yom Kippur. Espero que sigan estas clases durante estos días de fiesta judío, y también la clase sobre Sukkot y la clase sobre Simchat Torah y cosas así, porque todas están relacionadas. Esto es simplemente el comienzo de un proceso, y luego vamos a explicar ese proceso, cómo es que dentro del árbol de la vida estamos trabajando en este proceso, ¿ok? So, esto es todo. Les deseamos un feliz año nuevo. Leshana Tova Tikvatenu, que sea escrito y sellado en el libro de la vida por un buen año, todos ustedes, ¿ok? Y nos vemos en la próxima entrega. Hasta entonces, Shalom.